San Juan 5:39 dice así. Tenemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan ¿qué? Testimonio de mí. Testimonio de mí. Espíritu Santo, llévanos más allá de la luz que nos ha dado hasta ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros nos quedamos en el contexto del trasfondo histórico-cultural. Hablamos ayer acerca de contexto del progreso de la revelación. Hablamos claramente de que Dios dio su mensaje en fase progresiva por causa de que el hombre es finito, una naturaleza. El hombre aprende progresivamente. Dios es el Dios infinito. El Dios que es sobre todo omnisciente, omnisapiente, omnipotente, omnipresente. Entonces, toda esa revelación del plan de Dios tenía que ir siendo distribuida parcialmente, progresivamente, para que el hombre pudiera entender. Por causa de su naturaleza y su situación pecaminosa, el hombre estaba en una condición que no podía recibir toda esta revelación de un golpe. Ahora, hablamos sobre la relación entre los dos testamentos. Hablamos de por qué el creyente no está bajo la ley. ¿Por qué el creyente no debe guardar ni sábado? ¿Por qué el creyente no debe guardar la ley civil de Israel? ¿Por qué el creyente no está bajo la condenación de la ley? Y hablamos que lo único a la única ley que nosotros nos aferramos tenazmente es a la ley moral, donde se centra, donde Jesús resumió bien claro, que dijo: amarás a Dios con todo tu ser, con toda tu mente, con todo tu espíritu, con todo tu ser. Y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí el Señor resumió toda la ley. Aquí se cumple la ley y la ley y los profetas. Entonces, hablamos claramente sobre eso. Tres cosas que no cambian: el medio de salvación, que es por fe; la inspiración y la naturaleza de Dios. ¿Se recuerda? Entonces nosotros nos quedamos en el contexto del trasfondo histórico y cultural. Hermanos y hermanas, es importante conocer la cultura, la historia, el contexto de la palabra, el contexto gramatical, el contexto literario, el contexto inmediato y remoto, el contexto bíblico, que para que una doctrina sea doctrina, tiene que estar apoyada en todo el contexto bíblico. Por eso es importante estudiar a profundidad siempre las leyes de la interpretación. En este caso, la hermenéutica. Y aplicar esas leyes para poder hacer exégesis. Si tenemos el conocimiento de cómo podemos estudiar el contexto de un libro y aplicamos los otros contextos a ese libro y tenemos la luz del Espíritu, entonces vamos a ir al lugar del lado de la palabra, de la inspiración, y vamos a repetir lo que el Espíritu Santo en realidad inspiró. No vamos a añadir, no vamos a hacer eisegesis, sino exégesis. Vamos a extraer lo que el texto bíblico, lo que el autor en realidad quiso decir. Por eso es importante, cuando estamos estudiando el contexto del libro, ¿qué es lo que tenemos que estudiar? Primero. ¿Quién lo escribió? No. ¿Del libro? El contexto del libro primero. La circunstancia que generó que este libro fuera escrito. Después, cómo está organizado el libro. Ahora, ¿quién lo escribió? La biografía de quién lo escribió. ¿A quién le escribió? ¿Cuál era la problemática a quién le escribió? ¿De qué índole eran los problemas? Eran doctrinales, de persecución, cierta crisis, etcétera, etcétera.
Pero esa es la circuncisión viene después. ¿Eh? Porque primero uno tiene que saber quién es el autor y a quién se refiere. Cuando usted tenga También estoy- la circunstancia, ya va a saber quién lo escribió. Ya va a tener el por qué lo escribió. Por eso es importante la circunstancia que generó. Porque cuando se estudia la circunstancia, ya usted va a saber quién lo escribió. Va a tener el Pero tema la y el circunstancia propósito. Siempre no puede sacarlo de allí, al menos que uno entiende la cultura. Por eso dije que es importante aplicar los contextos que conoce para extraer la máxima información Historia. para poder explicar y ser explícito de una manera detallada y contundente en lo que va a exponer. Por eso. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? Porque usted tiene el contexto del libro. En el contexto del libro usted va a ver las circunstancias. Ok. Usted va a ver cómo está organizado. Ok. Usted va a ver quién lo escribió. ¿Verdad? El tema, el propósito. ¿A quién le escribió? ¿Cuáles eran las circunstancias? ¿Cuáles eran los problemas? ¿Me entiende? Pero ahora usted va a aplicar al contexto del libro el contexto cultural. El contexto histórico. El contexto inmediato y el contexto remoto de toda la situación alrededor. Para sacar el máximo de la mejor información para poder explicarlo con más detalle. Es ahí donde usted encuentra la situación que pasaba ahí ese tiempo. Uno no puede empezar primero con eso. No, Eso es lo que quiero decir. Para mí, yo, hablando por mí mismo, yo leo un libro. Yo quiero saber, uno lo lee primero, claro, ya tiene un build, un build, ¿qué es? Un build. una imagen. Sí, del libro más o menos de qué se trata. Pero ahí que eso se llama la organización. Sí. Bueno, eso es lo que empecé a decir. Usted dice no. No, porque hay entendí. hay una circunstancia que se generó, que se dio. Pero eso está en el contexto cuando Sí, aplica no. el cultural. Sí, y por eso mismo. Pero hay que buscar esa Pero situación. uno sale primero con el... No, pero paso por paso. Ya, estamos Porque bien. usted tiene que llegar a la circunstancia. Ok, estamos en la cultura. Lógico. Ah, ok, no, ok. Pero estoy hablando del Porque no, usted hizo contexto de un libro Sí, no, estoy hablando. a base de cultura. No. Cuando yo hablo del contexto del libro, Yeah. eso está aliado Por eso. a todo esto. Contexto del libro, estoy hablando de todo en Entonces, general. para mí, contexto del libro, yo empiezo primero lo que yo acabo de explicar. Leer. No empiezo con las circunstancias. No. Eso es lo que... no Estoy entiendo. hablando cuando se estudia el contexto del libro, se va a analizar la situación, la circunstancia que generó, pero está ahí que lo que usted acaba de decir, todo está incluido. Por eso Yeah. se llama contexto del Que libro. no hay un super folk order. No, yo estoy dando esto para que usted tenga un alineamiento, una estructura. claro. Porque hay gente que, bueno, yo voy a comenzar por aquí y el otro por donde yo comienzo. Sí. No, yo doy una línea Ya. que usted sepa por dónde se va a regir. Por eso Ahora, cuando yo dije, yo empiezo con el autor, usted dice no. No, porque- entiendo. no porque lo que estoy diciendo es, por ejemplo, las circunstancias que se generaron. Por ejemplo, ¿por qué Pablo escribió el libro de los Gálatas? Eso viene después. Bueno, por eso La circunstancia primero. Porque si no hubiera circunstancia, él no escribe. no, uno lee primero. Yo te entiendo, pero primero la circunstancia. ¿Cuál era la circunstancia que generó que este libro fuera escrito? Fuera Yo hago escrito. diferente. Bueno, ya. yo sé que respeto su posición, pero primero la circunstancia, porque si no se da la circunstancia, él no escribe. Él no escribe. Tú tienes que ver quién lo escribió. Ah, entonces ahí entra quien lo escribió, por medio de la circunstancia. Claro, primero yo quiero saber quién está y a quién dirige. Entonces vamos, hay una situación aquí. Bueno, no entiendo, quizás tiene que ver con la cultura, vamos a ver. Hay una persona que está triste, ¿por qué está triste? Y todo debajo del mismo contexto bíblico, pero yo lo hago a mi folk order. ¿Te entiendo? No, pero yo doy un... Pero como yo dije, entonces usted me refuta así. No, Yo dije, no, ¿por qué no, usted no. lo hace? No. Porque cada quien tiene su forma de estudiar. Tiene razón, le doy su... Ya. Tiene razón, pero yo quiero que la gente tenga un alineamiento. Si quiere poner otro alineamiento, yo lo respeto. Ah, gloria a Dios, ¿Me gracias. entiendes? Pero yo creo que por las circunstancias primero se genera de que el libro se escriba. Porque si no se da circunstancia, la problemática, lo que sea, no se escribe ningún libro. ¿Podemos avanzar? Amén. Tienes razón.
Violeta, ¿quiere leer? A ver, ¿dónde vamos? Estamos en el contexto del trasfondo histórico-cultural. Recuerde, Uno de los mayores, desde ahí. sí, Uno de los mayores obstáculos que el estudiante bíblico moderno debe vencer es el hecho de vivir en un escenario histórico y cultural ¿por qué? ¿Por qué? sumamente diferente al de los autores bíblicos. ¿Por qué? Porque no fue escrito en el tiempo que yo estoy viviendo, No, porque tenemos la tendencia a estudiar la Biblia desde el punto de vista de nuestra cultura. de lo que nos han enseñado. de lo Entonces, que ¿qué es pasa? Por eso es importante conocer el contexto cultural de ese tiempo, la historia, ¿me entiendes? Los acontecimientos, porque eso es muy importante, porque eso te va a ayudar a ti a entender, a interpretar con mucha facilidad y mucho mejor las escrituras. En otras palabras, cuando tú, vamos a decirlo así, tú coges una máquina del tiempo y tú te trasladas al tiempo del contexto histórico y cultural. Y entonces allí tú ves la situación, claro, usando la herramienta de la hermenéutica, tú ves la situación y tú entiendes el por qué fue escrito, quién lo escribió, a quién le escribió, qué significa las palabras, los términos, cómo ellos lo usaban y qué significaba. ¿Me entiendes? Porque mucha gente no sabe que cuando ellos tenían forma de expresión, de expresiones, debo decir. Entonces, en esa forma de expresiones, entonces eso está sujeto al contexto gramatical o del contexto también de la forma cultural, porque la expresión de una cultura es a través de un idioma. Se expresa a través de un idioma, de la forma de vida. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué pasa? Es importante conocer la cultura y el contexto gramatical, porque la cultura y el idioma están muy unidos. Amén. Sigamos. Después de haber vivido en otra cultura durante más de una década, he llegado a tener claro que comprender la cultura de un país anfitrión puede ser tan importante como entender el idioma. Aun cuando regresé a mi propio país, no entendía conversaciones acerca de sucesos que ocurrieron mientras yo no estaba. Oye, eso. De la misma forma, la verdad comunicada en la Biblia se deforma si no entendemos la cultura del escritor y los acontecimientos históricos que constituyen ¿Qué se deforma? los acontecimientos. Se deforma la verdad comunicada, la verdad. ¿Por qué se deforma, Violeta? Porque no entendemos la cultura del escritor y los acontecimientos históricos que constituyeron. ¿Está entendiendo ahora por qué hay unos que predican media verdad? ¿Está entendiendo ahora? ¿O no entienden todo? Pues claro, ¿no? Nos tenemos que trasladar hasta allá. Exactamente. Un viaje en el tiempo con nuestra cabecita. Ahí vamos a ver. Entonces son muy importantes para evitar caer en enseñar media verdad o caer en malas interpretaciones. Porque si te enseñan media verdad, ¿qué va a pasar contigo? No existe media verdad, es una mentira. Así lo va a enseñar a vos. No, que el diablo te va a llenar la otra parte de mentira. Pero así lo va a enseñar a vos. Y así lo va a enseñar, lógico. Sigamos. Más allá de esto, venimos a la Biblia con los prejuicios de nuestros propios trasfondos y de nuestra cultura. Ah, prejuicio. Ya. Hay gente que está lleno de prejuicio. Todos nosotros estamos en los prejuicios. Hay gente que está lleno de ideas preconcebidas, de mandamiento y alineamiento de hombre. O mejor dicho, del sistema. Está dura. Atadura también. Y eso impide que podamos entender o que el Espíritu Santo nos lleve más allá de la luz que entendemos hasta ahora. Porque hay gente que, hermanos, hay gente que el Espíritu Santo quiere enseñarle, ayudarle, guiarle. Pero por todos esos dogmas, toda esa tradición y todos esos pensamientos, a veces no son dogmas, a veces tanta preocupación, tanto afán, impide que el Espíritu Santo nos ayude a entender muchas cosas que queremos entender. ¿Me entiendes? Nos afanamos tanto y cuando venimos a ver no tenemos fuerza ni siquiera para leer la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Hermano, vuelvo y repito, crecer espiritualmente conlleva sacrificio. Usted quiere hacer algo, usted va a tener que dedicarse, tener disciplina. Entonces, tenemos que ser libres de los prejuicios, de la idea preconcebida, libres de todas esas preocupaciones cuando vamos a estudiar. Yo sé que no es fácil,
Pero si nosotros lográramos, yo creo que aquí viene la oración, ayuda mucho. Amén. La oración ayuda mucho. Porque cuando tú oras, tú te espiritualizas. Entonces, cuando te espiritualizas, tienes fuerza, porque es como una batería que te llena. Tienes fuerza para enfrentar las cosas y tener energía para dedicársela a Dios también. Amén. ¿Me entiendes? Es necesario la oración y el ayuno. Y sobre todo el estudio profundo de las escrituras. Sistemáticamente Consecuentemente y diligentemente. y diligentemente. Si no, usted y yo fracasaremos. Porque el hombre le teme a todo lo desconocido. ¿Sí o no? Ya, Pero cuando usted conoce las cosas, usted sabe cómo funciona, cómo debe funcionar. ¿verdad, no? Eso mismo sucede con las escrituras. Si tú no conoces las escrituras, tú no sabes cómo funciona el plan de Dios. Exactamente. ¿Me entiendes? Entonces, si tú no sabes cómo tú encajas en ese plan. Y va a estar como muchos cristianos a la loca, al azar. Como dicen por ahí, a lo que coja mi bon, por ahí. A lo que venga. Entonces, eso está muy mal. Por eso yo creo en esto. Sistemáticamente en estructura. Yo creo en esto, estructura. Yo creo en una línea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así yo creo. Sistemático. Sistemáticamente, con una disciplina consecuentemente. Porque usted piensa que yo puedo almacenar tanto conocimiento, porque cuando usted estudia sistemáticamente, eso le va a ayudar a usted a poder almacenar mucho conocimiento y poder tener un conocimiento más amplio y estructurado y mejor. No va a tener un conocimiento a la loca, así como desconectado, sino todo es bien estructurado, que sabe cómo explicar las cosas, que la gente lo entienda y que lo pueda acoger. Así me dijo mi jefe de trabajo. Dije que como yo trabajo sistemáticamente, yo puedo ser manager de 3 lugares o más. Ya Sí. Quiero aprovecharte para sacarte El jugo. máximo. El máximo. Nada, dice, ayuda, es ver sin fruta. Siempre. Entonces sigamos. Podría decirse que al interpretar la Biblia somos como un pez en nuestra pecera, nuestro tiempo y nuestra cultura, que mira obscuramente el pez de otra pecera, los tiempos y la cultura bíblica. Bigler, 1981. En vista de que Dios no extrae a los escritores bíblicos de sus circunstancias históricas y culturales, podemos presumir que el intérprete debe reducir la distorsión mediante el estudio cuidadoso de los tiempos y la cultura del escritor Lea ese párrafo de nuevo, bíblico. porque eso es importante. Lea de nuevo. para que En usted- vista de que Dios no extrae a los escritores bíblicos de sus circunstancias históricas y culturales, podemos presumir que el intérprete debe reducir la distorsión mediante el estudio cuidadoso de los tiempos y la cultura del escritor bíblico. Mickelson. Observa. Ok. Entonces, para evitar distorsión, para evitar confusión, Tenemos que ir a la historia y la cultura. es lógico. Tenemos que ir ¿qué? A la cultura y a la historia. Y usar los contextos. Sí. Por ejemplo, si yo hablo del contexto bíblico, ahora viene algo. El contexto bíblico tiene un contexto cultural, ¿sí o no? Sí. ¿O no? Contexto bíblico cultural. Ok, el contexto bíblico tiene un contexto histórico, ¿verdad? También. Entonces, cuando vemos el contexto histórico, vamos a ver cómo se formó el canon de la Biblia. Cómo vino la inspiración de la Biblia. Cómo fue preservada las escrituras por medio de los tiempos. ¿Usted está entendiendo? Por eso es que cuando yo le dije a Charlie, no, cuando yo hablo del contexto del libro, estoy hablando que todos los contextos van a ser añadidos. ¿Me entiendes? Para extraer el máximo. El máximo, hermano. Por eso mucha gente dice, pero fue Dios que le endureció el corazón a Faraón. Imagínate tú en una sala y venga uno. No, porque Dios endureció el corazón de Faraón. Y diga, está bien. Si Dios es tan bueno, ¿cómo es que Dios le endureció el corazón a Faraón? Si Dios es tan bueno, ¿cómo es que Dios dice que Él hace la luz y las tinieblas? Si Dios es tan bueno, ¿cómo es que dice que Él levantó al hombre impío para el día del mal? Entonces, toda la persona que no tiene un conocimiento más allá de la palabra, va a decir, oye, pero, aunque
uno sabe que es Satanás que está hablando ahí, distorsionando las escrituras, doblando las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que no tiene un conocimiento claro de esto dirá, oye, pero es verdad, si Dios es tan bueno, ¿cómo es que hace eso? Sí, pero la Biblia lo dice. Eso dice mucho. La Biblia lo dice. No se van a los trasfondos, el trasfondo histórico-cultural, no estudian el juego de palabras que hay en el hebreo y en el griego, en el contexto gramatical o filológico, no lo estudian. Entonces, la gente, dile, va a sacar conclusiones. Pero es verdad, Dios es malo porque tú sabes cómo el hombre. Observa. Observa esto. Observa esto. Si quitamos la Biblia, ¿quién le dice al hombre lo que es bueno y malo? Si su conciencia está cauterizada del pecado. ¿Usted está entendiendo por qué? ¿Usted está entendiendo? Se lo dice Satanás. ¿Usted está entendiendo por qué el diablo quiere que la gente no llegue a estudiar la Biblia ni aprenda de la Biblia? Porque quien en realidad te define el bien y el mal en las escrituras, Dios en su palabra. ¿Me entiendes? Porque ¿qué libro en el mundo define el pecado? La Biblia. ¿Qué libro en el mundo define la muerte? La Biblia. ¿Qué libro en el mundo te hace claramente una evidencia de, por ejemplo, de cómo aconteció todo esto y cómo vino todo esto? La Biblia. ¿Qué libro en el mundo desmantela quién es el verdadero enemigo de la raza humana? La Biblia, hermano. ¿Qué libro en el mundo tiene la moral, o mejor dicho, la ley moral más esclarecida, explicada que la Biblia? ¿Qué libro en el mundo? Ninguno. Este es el libro de los libros, está por encima de todo el mundo. Es eterno. ¿Me voy a entender? Entonces, por eso es que el diablo no quiere. Ahora, nosotros los creyentes tenemos que esforzarnos en predicar, enseñar la palabra. Por eso mi esfuerzo, oiga bien, es en entender al máximo el libro, para explicarlo como el maestro quiere que lo expliquen. Porque yo sé que mucha gente hoy en día quiere escuchar palabra de Dios verdadera. Amén. ¿Me entiendes? Pero la distorsión, el engaño y también la incapacidad, eso ha traído, hermano, vamos a decirlo así para que me entiendan, una nube de oscuridad en la mente de los seres humanos. Por eso es importante que usted y yo nos esforcemos en conocer la palabra para explicársela a aquel que no tiene la luz. Jesús dijo, ¿vosotros sois qué? La luz del mundo. Vosotros sois la sal, la luz. Sal del mundo también. Esa responsabilidad la tiene la iglesia. Amén, sigamos. Ningún suceso ocurre en un vacío. ¿Cómo fue? Ningún suceso ocurre en un vacío. ¿Qué significa eso? Que siempre hay... Que no es al azar. No es al azar. ¿Está entendiendo? Hermano, Dios... Todo tiene un propósito. Oiga, en Dios sí. Oiga, Dios, oiga bien, Dios, cuando sale algo de su ser, palabra, una acción, no sale por salir. Cuando Dios dijo, sea la luz, cuando Dios creó este mundo, todo esto, todo lo que ustedes ven, todo tenía y tiene un propósito. Cuando dice la Biblia que Dios del aliento de su boca creó los ejércitos de los cielos, hablando de los ángeles, Dios tenía un propósito en crear esos seres espirituales de gran poder. Dios no creó nada al azar. ¿Está entendiendo? Todo ha sido creado con un propósito. Usted ve una hormiga y usted ve cómo se maneja la hormiga, cómo se mueve, lo que hace. Tiene un propósito de existencia. Hasta un gusano tiene un propósito de existencia. Hasta un mosquito. Todo tiene un propósito de existencia. Está en todos los lugares. Entonces, tú ves que nada es al azar. No es casualidad entonces que Dios escogió, oiga esto, que Dios escoge el idioma hebreo y el arameo y el griego para traer su revelación a nosotros y dárnosla a nosotros. Nos la da en idioma humano. Lógico, porque somos humanos. ¿Tú te imaginas eso? Que Dios había
escrito la Biblia en el idioma de él? Bueno. ¿Quién la entiende? No. Y que no, porque los ángeles vayan y enseñen a esa gente. Es que no se puede. No se puede. Tiene que enseñarnos primero el lenguaje, el idioma primero. No mata cuando llega, porque la presencia no mata. No. Entonces, toda la revelación que tenemos tiene un propósito. Se escogió el idioma humano con un propósito. La cultura con un propósito. La historia con un propósito. El contexto inmediato y todo eso, alrededor todo, es con un propósito. Usted existe con un propósito. ¿Me entiende? Por eso es que yo le digo a la gente, no hay nada Al azar. al azar. Y los otros orígenes de, supuestamente, entre comillas, la evolución, el Big Bang, no le da propósito a la existencia. Ney. No hay. No le da propósito, no le da esencia. No le da sentido. No hay sentido. No. ¿Me entiendes? Entonces, por eso que yo digo, cuando usted ve toda esta creación, averiguaron si el sol era amarillo o blanco. ¿No lo averiguaron? No, yo Porque no. el sol es una estrella blanca, ¿eh? Bueno, esta mañana me levanté como la ventana del todo y el sol es ahí, lo vi amarillo, pero dije, bueno, ¿qué había amarillo para bien y blanco? No, lo que pasa es, yo pensaba que lo habían averiguado. Pero yo lo quise averiguar, pero volví medio amarillo. No, pero científicamente Ay, es una estrella blanca, ¿eh? Es una estrella blanca. Lo que pasa es que cuando la atmósfera nuestra, Pero lo voy a buscar. busque. Si es una estrella, es una Búscalo estrella, tú. es una estrella roja o una estrella blanca, ¿qué es? Bueno, ok. Entonces, eso es lo que le digo, ¿ves? Investigue, infórmese. ¿Y qué color Yo tiene le los creí a usted, estrellas? ¿Eh? ¿no? ¿Qué color tienen los Cuando tú la ves, tú no ves cómo brilla. Como fuego, lo veo. ¿Cómo No, fue? no, los otros tres estrellas. Hay diferente porque tú tienes estrellas rojas. Wow. Tienes estrellas color azul. Tú tienes diferentes colores. Verdes. Hay diferentes colores. Debe haber colores. Sí, hay diferentes colores. Sí. Pero ahora la estrella nuestra es una estrella blanca. El sol, lo que llamamos sol. Ahora, La tierra es azul, la tierra. ahora la atmósfera es que nos da a entender cuando usted se levanta por la mañana y ve También es azul. como en los campos así, usted ve que La tierra no es azul. si usted ve profundamente, usted ve que su color es blanco. Pero la tierra es. Si usted ve a profundidad. Pero ok, aquí. Y el agua azul. Estamos aquí. Está rodeada. Tengo que averiguar. Averigüen. Aquí, hermanos, aquí. Oiga, hermano, la tierra es azul o es blanca. Es que las dos terceras partes agua. Entonces, la Agua, mayoría por lo eso. vas a ver azul. Y la atmósfera es azul. La vas a ver La azul. atmósfera es azul. La tierra Sí. No, el agua refleja. Aló, yo creo que la tierra es la tierra. Amén. Sigamos. Bueno, La tierra Amén. La tierra es tierra y el agua es agua. Te vas a tomar la tierra. Es más agua que tiene. Amén. Aquí, mi gente. Entonces, Para mí la tierra es falta mucho ahí, sí. entonces, es importante conocer las cosas y saber que nada es hecho al azar. Amén. Así es. Señores, nosotros mismos le damos sentido a cosas que hacemos. Un auto, ¿Verdad, no? una cámara, una mesa, una silla, Un cogemos un papel, una botella, lo que sea, le damos sentido. ¿Por qué? Porque lo hacemos con un propósito. Entonces, ¿cómo es que va a ser una explosión o que venimos del mono y no le da sentido? Entonces, dime, ¿qué clase de creación es esta? ¿Es esa? No, sigamos. Amén. Miguel se observa, ningún suceso ocurre en un vacío, es decir, ningún suceso es aislado. Exactamente. No, al azar, pero aislado. Toda persona vive dentro de una situación cultural e histórica y es fuertemente influida por ella. Toda enseñanza o acontecimiento bíblico surgió de una particular historia y cultura y es parte de ella. Mikkelsen y Mikkelsen, 1982. Permítame añadir que el estudio de la cultura y las circunstancias históricas de un autor no es solo con el propósito de vencer el obstáculo de las diferencias de tiempo y cultura, porque el Espíritu Santo utiliza la personalidad y las circunstancias del autor humano. Y aquí que viene la problemática entre la iluminación del Espíritu Santo y la situación del hombre.
tuvimos una cultura muy diferente. a la- Oye la problemática aquí. El Espíritu Santo fue quien inspiró las escrituras. Ahora, el hombre en su naturaleza pecaminosa va en contra. Claro. Entonces, como el hombre tiene una naturaleza pecaminosa, siempre quiere estudiar y investigar las cosas desde el punto de vista de él. Y aquí que viene la problemática. Cuando usted se enfoca a estudiar las cosas desde el punto de vista de usted, usted está sacando conclusiones de su punto de vista. Claro. Ya desde antes de comenzar ya te tenía ¿Me conclusión. doy a entender? Observa. Me dice un colega, no, porque los científicos descubrieron que la Tierra tiene 300, 400 millones de años. Yo dije, ¿cómo? ¿Cómo lo saben? Y yo dije, ¿cómo ellos lo saben? No, porque es una forma de... Yo digo, pero ¿cómo va a ser si existió una dimensión donde el tiempo no existía? Entonces, ¿cómo ellos pueden contar el tiempo? Entonces yo le dije, pues ellos saben cuándo comenzó el tiempo. Porque si tú sabes cuántos millones de años tiene la Tierra, es porque tú sabes cuándo comenzó el tiempo, ¿no? Claro. Porque de ahí tiene Entonces, hay que de ahí es empezar a jugar. de ahí es que partimos, ¿no? Ya. Entonces, Ahora Él también tiene dicen que que la contar. piedra de que plana también ahora. no, es una Ah, loquera. sí. ¿Cómo va a ser que el astro que Yo sé tenemos lo que ahí, dice. la estrella que tenemos Todo Dios dice bola. redonda se llama? Violeta, redonda o Ya. esférica, ¿verdad? Esférica. Entonces, ¿cómo va a ser que el Sol en su forma es esférica? Tú tienes la Luna es esférica. Los otros planetas son esféricos y la Tierra va a ser plana. Ven acá. ¿Qué pasó ahí? Klopnitz. Ahora está Hay algo que está ¿Dónde está mal. la gente? Entonces, hubiera muchos que cayeron ya. No, aquí. Pero volviendo al tema, entonces, Ya. el Espíritu Santo quiere iluminar a las personas, pero su condición pecaminosa es un bloqueo. Pero tenemos que irnos a la cultura y al idioma y a su historia y poder traer, por ejemplo, la historia de los faraones. Es muy importante estudiar eso para saber lo que pasó con Moisés. Porque, por ejemplo, Moisés iba a ser faraón. ¿Sabía? Moisés fue criado entre los faraones. ¿Sabía? Moisés era un legislador. Moisés era un guerrero. Moisés era un hombre preparado. Tú no oyes que cuando mucha gente dice, no, porque Moisés estaba dudando de que no soy de buen hablar, que no. Que era gago. Cuando tú analizas el estudio profundo, ¿Ya? lo que está diciendo es que Moisés era de un hombre de hablar profundo. Y no llegaba a las mentes. Señores, Moisés se crió y aprendió las leyes egipcias y el idioma egipcio, el copto. Entonces, Moisés hablaba cosas profundas. Y este pueblo que era esclavo. No iban a entender. ¿Me entiendes? Imagínate, dime. Hablaba Dime. muy alto. Entonces, Ok. Entonces viene Dios y dice, está bien, coge a tu hermano, Aarón, porque Aarón venía de allí. Aarón venía porque Aarón venía del bulbo de esa gente, de allá abajo. Y Y Dios lo con entendía. ¿Entiendes? Y lo entendía. Aarón hablaba así el pueblo. Dice, eso es como decir, por ejemplo, una persona que habla aristocracia, muy aristócrata, así, un tecnócrata, así, esa cosa, y mucha filosofía, y mucha extravagancia de verbo, y toda esa cosa. Y tú dices, pero ¿qué fue lo que dijo? Que ahora lo mismo. ¿Entiendes? Ya dice, Pero si viene uno del mismo pueblo Eso. y dice, mi gente, mire, mataron a 4, 10. Eso es lo que pasó. ¿Me entiendes? Mi gente mataron a 4, lo andan buscando, el criminal anda prófugo, se llama fulanito de tal. ya. Ya la gente está clara. Claro. ¿Me entiendes? Pero, ¿qué pasa? Que cuando analizamos la cultura y su historia, sabemos entonces el por qué. Por ejemplo, esa rabia que tienen los descendientes de Ismael, esa furia, esa agresividad. Por la espada. Nosotros que estudiamos la palabra sabemos por qué los descendientes de Ismael son así. Wow. La espada. ¿Me entiendes? Un profecía sobre eso. ¿Me entiendes? Pero aquí estamos, bueno, aquí hay descendientes de Ismael. Y se preguntan por qué esa gente son tan agresivas. No tengo nada en contra de nadie. Eso tu enemigo. No, pero Siempre dicen eso, pero yo, ¿por qué esa gente tiene esa agresividad? Tú hablas con ellos, lo que quieren es pelear de una vez. No, tú lo oyes hablando y parece que están peleando. Entonces hay que irse a la cultura. ¿Me entiendes? Hay que irse allá atrás. Porque cuando tú analizas, tú te vas allá atrás y tú entiendes el trasfondo, el contexto histórico y cultural, tú te entiendes que todo había un propósito detrás. Porque el Espíritu Santo usó todos esos medios para traer
la revelación escrita. ¿Me entiendes entender? Para plasmarlo en nuestro idioma, usando la cultura humana, el idioma humano, la circunstancia, la historia. ¿Me entiendes? Alrededor, el medio ambiente, todo. Amén. Amén. Por eso es importante estudiar los contextos para evitarse los problemas. ¿Evitarse qué? Predicar media verdad o predicar mentira o no saber explicarlo bien. ¿Qué tanto estudias? No te preocupes, mi vida. Que no te preocupes, mi vida. Yo me meto aquí. Tú quieres estar brincando y saltando, brinca, pero yo quiero concentrarme en las escrituras. Yo quiero aprender, yo quiero saber lo que Dios dice en su palabra. Por eso es que algunos conocen más que otros. No, porque este tiene el don. No, si tú te pones, Dios te da, ¿o no? Entonces así es. Sigamos. Permítame añadir que el estudio de la cultura Y las circunstancias históricas. de un actor no es solo con el propósito de vencer el obstáculo de las diferencias de tiempo. Ya lo leímos. Sí, sí, es lo que estoy viendo. Porque el Espíritu Santo utiliza la personalidad y las circunstancias del autor humano. Estas son parte del mensaje mismo. Parte. Ahora. Actividad 3. Y cuando yo digo, por ejemplo, tú oyes estos teólogos, esta gente decir, porque la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no en toda su totalidad la palabra de Dios. Y aquí tenemos un problema. Porque, observa esto, en la Biblia el diablo habla, la serpiente habla, la mula de Balaam habla, habla Abraham, hablan los demonios. Todo el mundo, hay muchos personajes hablando ahí en la Biblia. Entonces, ¿cómo es que esa palabra y esas acciones son inspiradas por Dios? Cuando el diablo habla, los demonios hablan, la mula o la burra de Balaam habla, los ángeles de Dios hablan, porque Gabriel le habló a María. Habla el Eterno, habla el Espíritu Santo, habla mucha gente. ¿Cómo decimos que es inspiración entonces? Sí, fue con inspiración, hermano, porque cuando la serpiente habló a Adán y a Eva, yo no había nadie que lo pueda escuchar. Muy sencillo. Fue el Espíritu Santo. No, Oiga, muy sencillo. Muy sencillo, aquí póngame atención, muy sencillo. Eso que tenía que quedar registrado, plasmado, para saber las circunstancias y los acontecimientos que se dieron. Porque es lógico. Entonces, es necesario. El que no fue el Señor cuando le dio la Torah a Moisés. A Moisés. Entonces, ahora, aquí viene el punto. ¿Tú crees que fue casualidad que a Moisés se le metió una ira santa y quebró la ley, la tabla de la ley? Casualidad que está escrito. No, casualidad. ¿Tú crees que fue casualidad? Que se le metió una ira santa. Señores, si esa tabla había estado todavía existiendo, hubiera una idolatría aterradora. No, pues era hasta guerra. Oh, hasta guerra. Porque guerra. Así mismo. Una invasión, así sí. mismo. Así y peor. Habían adorado la piedra en vez de adorar al Creador. ¿Te entendió? Porque me han dicho, escrita por el dedo de Dios. ¿Tú te imaginas eso? Ellos también adoraban a la serpiente. Oh, claro. Y también el tabernáculo, la Ezequiel arca fue- también. Sí, también. ¿Tú te imaginas eso? No, porque esa gente tiene un espíritu de idolatría terrible. Oiga, tenían a Egipto metido hasta la central de los tuéstanos. Oiga, entonces, ¿qué pasa aquí? Imagínese usted. ¿Tú te imaginas? Ahí se ve la que habían estado más orgullosos todavía. Ya. Tenemos la ley. Escrita por el dedo de Dios. Ay, Dios mío, ten misericordia. ¿Tú te imaginas eso? Había visto como dice el hermano Guerra. Porque también habían estado los hijos de Ismael. A nosotros nos pertenece. Y todo el mundo buscando eso. Con el dedo de Dios. Había visto problemas. Serio aquí abajo. Señores, Dios no es loco. Él sabe cómo, cuándo, dónde y cómo hacer su cosa y por qué. ¿Me entiendes? Entonces, Dios se la sabe. ¿Por qué fue Dios que sepultó a Moisés? ¿No fue el pueblo? Porque habían estado ahora haciendo oración a Moisés. No quería eso que ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? Oye, porque Dios no es loco, mi gente. Dios no es loco. Tú no oyes. Cuando yo le digo a esta gente que se cree mucho, que sabe mucho,
cómo es que este planeta está precisamente donde está el sol, ni muy caliente ni muy frío, ahí mismo, Arquitecto fue ahí mismo, ahí mismo, y los otros planetas no, ahí mismo, ahí, el creador. que ni para allá ni para acá, ahí precisamente en ese punto. Tanto tiempo pasado. Dime, ¿y de dónde viene la fuerza La gravedad. de la gravedad que sostiene todo este universo? Él lo sostiene. Pero no es lógico porque si viene de un caos, algo bien puede salir de un caos. ¡Caos! No, pero venir leyes porque la naturaleza tiene ¡Caos! ley y todo. ¡Caos! Entonces, ¿cómo así boom y todo como que... nada. ¡Caos! Y nuestro Señor. Entonces, tenemos que analizar eso, que la circunstancia y todo Dios lo usó con un propósito y fue para transmitirnos en cultura humana, en idioma humano, su revelación escrita para que nosotros entendamos su voluntad, su plan, su propósito para con nosotros y nosotros entendamos el propósito y el lugar que nosotros tenemos en ese plan. Amén. Sigamos. Por eso es importante estudiar los contextos. Actividad 13. Charlie, en la menciona- actividad 13, ¿qué hiciste? Menciona al menos dos razones de que la comprensión de las circunstancias históricas y de culturas originales acrecienta nuestra capacidad de comprender un pasaje bíblico. Aquí yo tengo aquí, el alumno bíblico moderno vive en un ambiente histórico y cultural muy diferente. Ujú. Y segundo, el Espíritu Santo utiliza la personalidad y acción circunstancia humana para ilustrar su mensaje. ¿Está claro? Violeta. Demostrar, objetivo 6.9, demostrar que se puede utilizar información sobre el trasfondo ambiental de un texto para interpretar correctamente un pasaje. El ambiente, La geografía. el contexto geográfico, a tantos kilómetros de tal sitio. Ya. Las 7 iglesias Cuando dicen subían subían. o ¿A bajaban. dónde subían? ¿A dónde bajaban? ¿Cuál era? ¿En qué geografía estaban? Hermano, cuando hablan en el éxodo de las avecillas, hablaban de que subían las avecillas. También, o sea, yo digo, supuestamente deberían bajar, ¿no? Pero dicen subían. Y hay que estudiar. El contexto geográfico. ¿Por qué subían las avecillas y no bajaban? ¿Me entiendes? ¿Qué decías? ¿Qué es eso? Yo creo Lo que comían, las Ojos. codornices que comían los del éxodo. Oh, las codornices. Cuando tú lees ahí decían que subían las avecillas. Sigamos aquí, por favor, para que usted entienda algo. Trasfondo ambiental, geografía. Eso es muy importante, el contexto geográfico, ¿eh? Muy importante. ¿Eh? Es muy importante, Demasiado. porque así sabemos, por ejemplo, acerca de los imperios, cuán grandes eran. De los países que limitaban Israel, siempre, porque con ellos eran los... Egipto, Asiria Siria. y Babilonia. Esas eran las tres potencias que estaban siempre buscando el control. Y la ubicación de la luna fértil también, que era la más... Esa es la planicie de Mesopotamia. Y allí Canaán. Y ahí Canaán. Sigamos. Imagine una escena en la que cientos de miles de personas están reunidos en los dos lados de una montaña. Sus ojos están fijos en Josué, mientras él esculpe los 10 mandamientos en las piedras de un rústico altar. Páreme ahí. Fíjate que aquí viene algo muy importante. Ni siquiera Moisés fue que talló la situación de los 10 mandamientos, ¿eh? Ok. Fue Josué. ¿Qué? Talló, escribió, pam, 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 ok. porque según dicen Josué era bueno en eso. Ok. Para evitar también, óyeme, Otra idolatría. oye, mire, Dios, Tenía planeado. oye, Dios se la sabe. Dios no es loco. Dios, todo está fríamente calculado. Wow. Perfecto, ¿eh? Ahora que leo Ya me tengo lado. ¿Tú me entiendes lo que estoy hablando? ¿Me entiendes lo que fue Moisés me doy a que entender? escribió los ¿Eh? 10 mandamientos. Los católicos dicen que fue Moisés que escribió los 10 No, mandamientos. no, se dice, claro, se le da como autor a Moisés, pero quien cogió la piedra tan, y dice que talló, sé que fue Josué. ¿Me entiendes? Pero el punto está es que así tú te das cuenta que Dios estaba buscando la manera de que este pueblo no cayera en la idolatría. Quiera caer. Pero ese espíritu estaba ahí. Josué lo Ese talló, espíritu estaba ahí porque estaba ahí. No, pues, el enemigo, ellos Satanás. salieron de allí. Y No, 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 fueron- vámonos. Como los egipcios. Ahí es que quería llegar. Nos vamos entonces a la historia. Contaminaron. Y ahora viene el punto. Y Tenemos que irnos a la los historia. egipcios ahí también. A los egipcios tenían muchísimas deidades. Sí, salieron de ahí. Ellos Oiga. estaban acostumbrados a eso. Por eso. Exactamente. Y ahora viene lo más duro.
Ellos estaban acostumbrados a eso y después fueron llevados contigo a la cuna de la idolatría, a Babilonia. Lo mismo. 70 años. Sigamos. Sus ojos están fijos en Josué, mientras él esculpe los 10 mandamientos en las piedras de un rústico altar. Luego, el pueblo es dividido en 2 enormes grupos. Un grupo se halla en las verdes laderas del monte Ebal y el otro en las laderas áridas del monte Gerizim. Entonces, con voz que hace eco en las montañas, Josué repite las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por las desobediencias que Moisés había dado a sus padres. Vea Deuteronomio 27-28. Observa que el conocimiento de la naturaleza dio a estas montañas tal contraste, verde, exuberante y aridez. Lo ayudó a apreciar el efecto visual de este mensaje. Imagine cómo esta escena ilustró en el auditorio original el mensaje de las bendiciones y maldiciones. Hoy hay literalmente miles de detalles como estos en las escrituras que se entienden con mayor claridad cuando se tiene un conocimiento correcto de la geografía, del clima, de la vegetación y de la vida animal de la Tierra Santa. ¿Está entendiendo? Es muy importante porque, por ejemplo, cuando Dios crea a Adán, hay una parte de la tierra y una parte que viene ¿de dónde? Del mismo cielo. Que Dios sopló, ¿verdad? Oiga bien, soplar también es una forma de Dios crear, ¿eh? Sí, sí. Dios habla, Dios puede soplar. Dice con aliento de su boca creó los ejércitos del cielo. Son formas de Dios crear. Dios habla, Dios dice, Dios sopla, etcétera. Bueno, envía su espíritu y son creadas todas las cosas. Pero el punto es que Adán fue puesto en el Edén. Dios dice, de todo árbol, que decía que había plantas, podrás comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La única criatura que Dios creó con la mano fue el hombre. Todos los otros fueron con su palabra. Los animales, todos. ¿Me entiendes? El hombre formó con su propia Lo mano. formó. Ahora, el punto está, hermano, que viendo el bien, aquí, que viendo el medio ambiente de él, del Edén o del jardín, vemos que había vegetación. Y donde hay vegetación tiene que haber animales. Pero se da a entender que este jardín o este Edén o este lugar donde Dios puso al hombre era diferente a la tierra de la cual él había sido sacado o su cuerpo formado. ¿Está entendiendo? Porque lo formó y después lo llevó. Exactamente. La gente piensa que lo Entonces, analizando bien, entonces la atmósfera de ese lugar era rica, era saludable, era de bienestar, porque había presencia de Dios allí. ¿Me entiendes? Entonces, en otra palabra, el hombre no necesitaba nada. Completo estaba. Solamente una sola cosa, y era obedecer a Dios y nada más. Ahora, cuando el hombre peca, es echado fuera de esa dimensión. Wow. Porque Dios lo borra este pecado. Lo afuera no. Dios me iba a robar conmigo. No, que también ahí estaba el árbol de... Las dos primeras criaturas que son humanos para afuera de una vez que pecaron, porque Dios no. que Dios dijo antes de que le dieran comas de... Lucifer pecó y también lo echan para afuera. Y ahí la tercera parte, también para afuera. Para afuera. Entonces, lo que quiero decir es que cuando se analiza la geografía, el medio ambiente, la situación, ayuda a entender cómo era la atmósfera en ese lugar, cómo era el medio ambiente, cómo era la esfera, cómo era cargada, estaba presencia de Dios, había algo demoníaco, cómo era, ¿me entiendes? Entonces el hombre estaba en un ambiente que no le hacía falta nada. El hombre mismo, por su pecado, se echó para afuera. Porque Dios cumplió. Dios cumplió. Ciertamente morirá. ¿Me entiendes? Y Dios le advirtió. Pero él lamentablemente se dejó por el pecado y cayó. Pero aquí, sigamos. Sin el conocimiento de la geografía bíblica, relatos como el del Éxodo, el regreso de la cautividad de Babilonia, los viajes de Cristo y los viajes de Pablo resultan vagos y confusos. Recuerdo muy bien la primera vez que vi un mapa
que mostraba el éxodo de los hebreos de Egipto hasta Canaán. Fui sacudido al darme cuenta de que todo el viaje había sido realmente un desvío. Ellos pudieron haber viajado mucho más directamente y cubrir el trayecto en solo algunas semanas. En cambio, Dios planeó deliberadamente llevar esa multitud de esclavos a una expedición prolongada con el propósito de convertirlos en un ejército espiritual. Aquí viene el punto. Y ponga atención a lo que voy a decir. Hermanos, esto es para todos nosotros. Fíjate que Dios podía introducirlo en 2 semanas, 3 semanas en Canaán. ¿Qué pasó? La desobediencia lo mantuvo 40 años. Porque el Tenía que Señor prepararlos. Él vio los corazones de ellos y cómo estaban con esa Si a idolatría. Moisés lo tenía Primero, 40 años. había que prepararlo porque del otro lado habían naciones rabiosas y no fue el que Israel. Entonces, aquí viene el punto que quiero que pongan atención. En el desierto suceden 2 cosas. Sí. O tú te superas o te quedas postrado. Y que yo sepa, solo 2 se superaron. Y la nueva generación que vino con ellos. Quiere decir No son muchos, ¿no? Quiere decir que cuando el llamado es de alto, en otra palabra, que tiene una importancia, que amerita una importancia grande en cuanto, porque es una nación. ¿Me doy a entender? No es una persona, es una nación. Ahora viene el punto, porque esta nación era la que Dios iba a usar para manifestar su gloria a todas las naciones. Por eso la puso en el medio. Ahora, ¿qué pasa? Dios tenía que procesar a esta gente, sacarle a Egipto del corazón. Una cosa que no soltaron a Egipto. No, ya no soltaron. No lo han soltado. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, ¿qué pasa? Que Dios tenía que procesar a esta gente. Y lamentablemente no pasaron el examen. La nueva generación de ellos fue que la pasó. Y Josué y Caleb. Y Moisés por un descuido se quedó también. Entonces, son cosas que nos tienen que llamar la atención a nosotros. Nosotros ahora estamos en un mundo quebrado. ¿Me entiendes? Que está en contra de Dios. Yo le llamo esto la prueba de la vida. ¿Me entiendes? Donde tú tienes que saber escoger. ¿Me entiendes? Porque si no, tú vas a quedar postrado. Porque en este planeta Tierra que está quebrado, este sistema que está bajo la influencia del diablo, hermano, si tú te descuidas, yo me descuido, podemos caer postrados, podemos pasar, lamentablemente, como le pasó al pueblo de Israel, caer postrado y no entrar a la tierra prometida, en otra palabra, en el reino celestial. Esto es algo serio. Por eso es importante conocer las cosas. Sigamos. Violeta. Actividad 14. Charlene. Sí, Charlene. ¿Dónde tú estás, Charlene? ¿Dónde tú estás? La higuera de Israel, ¿no? Nada más, yo la di. ¿No la hizo, Charlene? Sí, yo escribí algo aquí. ¿Qué escribió? Vamos a ver. Déjame leerlo, la pregunta. La higuera en Israel generalmente da fruto solo en junio y agosto. Obviamente. Aló. Sin embargo, cuando las hojas tiernas comienzan a aparecer en abril, cada higuera que va a dar fruto tendrá algunos higos inmaduros y comestibles, aunque el tiempo regular de la cosecha no haya llegado. Lea Marcos 11, 11, 13 hasta 13 y reflexione en esta información. Luego anote que, aquí abajo cómo lo ayuda este conocimiento a explicar el pasaje. Bueno, aunque no era el tiempo ni la estación regular de la fruta, Hay que leer. podía Jesús esperar al menos fruto inmaduro, ¿no? Como no había fruto, era obvio que el árbol permaneciera también sin fruto, aunque llegara el momento de dar fruto, porque no era el tiempo. no había nada para luego, cuando el tiempo llegara, a crecer, a madurar. Ok, ahora, ¿qué significado espiritual nos enseña eso? Israel. Por Israel. Sí,
Ya se conoce con el pueblo de Israel que no. Oye, eso es fuerte. Aclárenme eso, porque eso es fuerte. Espera. No, varón, usted está diciendo algo muy fuerte. Aclaremos eso bien, por favor. Porque Jesús maldijo la higuera. ¿Aló? Dicen que es pueblo de Israel, pero es, Eso está fuerte. ya. Porque ellos enseñaban doctrinas de hombres y nunca se oía. Eso está fuerte. Y la higuera representa a Israel. Ya. ¿Qué tal si hacemos la situación de, para aclarar esto mejor, por eso es que importancia, ¿quién era la gente que le hacía la guerra a Jesús? Eso es fariseo. Los Los religiosos. líderes. Los líderes políticos y religiosos. Entonces, de allí no iba a salir fruto. Quizás se alude, claro, a ese grupo. Jesucristo migró. ¿Me entiendes? Porque maldecir al pueblo de Dios. Pero Jesús le dijo muy claramente, morirás en su pecado. Entonces, Claro, ya eso, no hay fruto. Entonces, ¿está entendiendo? Ya. Porque si usted dice, No del pueblo de Israel. pero ¿está entendiendo? Ya. Por Los eso, líderes. por eso es que yo digo, aclaremos las cosas para evitar eso. Sí, porque si tú dices, bueno, la higuera dice que Israel, bueno, Jesús maldito. Ah, no, esa gente está maldita. Oye, Sí. Así que el Señor maldijo a Israel entonces. Sí, hay que aclarar. No aclara ni el alma. ¿está entendiendo? Por eso es que cuando yo le ataco a usted dice, no, ¿por qué me ataca? No, yo quiero que tú expliques bien esto, porque el día de mañana tú vas a tener que enseñar y explicar eso a otra persona. Y si tú vienes con eso y dices, pero vean aquí, ¿de dónde está loco? Sí, pero la Biblia dice, tú estás diciendo el contexto mal. Pero usted no ataca, usted confronta. Pero puso como tenía que ser a los... No, porque usted se siente como atacado, lo que quiero decir. Entonces, en definitiva, ¿qué más o menos podría ser? Se está aludiendo es al sistema religioso que no da fruto, que no da en acorde con Dios. ¿Me entiendes? Por ejemplo, los religiosos le hacían la guerra a Jesús. Los religiosos le traían una mujer. Sorprendida en adulterio y no trajeron al hombre. Querían poner a Jesús entre una encrucijada. Buscaban la manera de acusarle. Cuando Jesús levanta a Lázaro, ¿qué dijeron ellos? ¿Qué determinaron? A este Matar, hombre hay que matarle. Oiga, Lázaro también, los dos juntos. Por eso ese yo mismo lo llamo hijos de... del diablo. Dios mío, ese fue. Por eso es que yo digo, Alude a los religiosos. aló, por eso es que yo digo, entre el pueblo judío hay una parte que son satanistas. Yeah. ¿Me entiendes? Que son la mayor de la élite, que adoran al diablo. Y a esta es que Jesús le llama sinagoga de Satanás. El holocausto, se escaparon del holocausto. Pero no Eso lo buscaron. Pero, Desde ese tiempo ya estaban así. ¿me entiendes? Ese tiempo. Pero lo que quiero decir es que no podemos, todo el pueblo, cuidado, ¿eh? Por eso es que hay que entender esto. Porque es un pueblo escogido por Dios, tiene promesa de Dios, será restaurado su tiempo. ¡Ey! Seamos sabios, ¿eh? Yeah. Es un crossfade cuando tú lo aclaras así, porque wow, te pueden encontrar muchos problemas. Pero muchos problemas. Por eso es que yo digo, es como decir, por ejemplo, Alude a los religiosos y a los fariseos. por ejemplo, decir esto, sí, ahora aquí viene el punto, Rechazaron al Mesías, ¿no? ¿por qué Jesús le llama hijo del diablo a él? Cuando tú lees el contexto, tú te das cuenta, Querían matarlo. ¿me entiendes? Que la soberanía de su padre el diablo estaba llevando a cabo. Sí, pero- Entonces, tenemos que entender eso y explicarlo bien. Hermano, créame, explique bien las cosas de Dios. Por eso, fájese a estudiar, fájese a investigar para evitar estos problemas. ¿Usted ve por qué que yo le doy todos estos estudios? ¿Usted ve por qué que yo le doy todos estos estudios? Para evitar esa problemática. ¿Eh? Para evitar esa problemática, porque hoy en día la gente quiere saber las cosas. Aunque usted no lo crea, la gente quiere saber. Ya. Porque ¿cuáles son las preguntas que tienen al hombre, como dice ahí en jaque mate, o con un tiro en la cabeza, por así llamarlo, por así decirlo? El sentido de Por la ejemplo, existencia. ¿cuál es el sentido de la vida? El tiro de gracia. Y segundo, ¿por qué tantas cosas? Y Dios no existe porque no hubiera tanta maldad en la tierra. No, ya es un capricho humano. Pero yo estoy hablando de El sentido de la existencia. el sentido de la existencia. ¿Por qué existimos? La vida eterna. ¿Cuál es el propósito? Después de la muerte. Exacto. ¿Y a dónde vamos? Todas esas preguntas están allí poniendo al hombre en jaque mate. ¿Me entiendes? Entonces, usted tiene que saber explicarlo porque yo he visto que el único libro que explica todo eso muy bien es la Biblia. No hay otro libro. No hay otro libro. Es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Que los teólogos
racionalistas y toda esa gente que dice muchísimas cosas, que están confundidos ellos mismos, ellos están equivocados. La palabra de Dios es la verdad. Punto. Amén. Sigamos. Yo me salté un pedacito de antes de la actividad. Obviamente, el adquirir conocimiento de los ríos, montañas, flora, estaciones, clima, animales y pájaros requiere de la compra de libros adicionales. Firmemente opino que tener un diccionario bíblico y un atlas de la Biblia no es optativo para la correcta interpretación, sino que es fundamental para que pueda comprender la Biblia. ¿Es qué? ¿Qué es un atlas? Un atlas, mapas. Ahora, ¿por qué tenemos el problema? Aquí vuelvo y repito, y se lo he dicho varias veces. ¿Por qué tenemos el problema con la situación del pantalón en las iglesias? El problema con los aretes, los maquillajes, los arreglos, los cortes de pelo, todo eso. ¿Cuál es la raíz del problema? No tomen en cuenta el contexto cultural, ¿Solamente eso? histórico Ajá. Que no está basado en la... Gramatical. y ya. ¿Está entendiendo? No toman en cuenta los contextos, por así decirlo. Entonces, esto se ha formulado y ha generado caos en las iglesias porque ha traído división. Y Y luego quieren cambiar la cosa, ¿Cómo así? Se les explica. como división. ajustar la cosa, como que, bueno, sí se puede. Si es algo de pecado, es pecado. No me vengan a decir, bueno, tú puedes ponerlo cuando tú vas al trabajo. ¿Qué es? Y, yo digo que también es esclavitud, porque Claro a veces que sí. lamentablemente veo mujeres Ellos tienen Es esclavitud puro. Ellos tienen que caminan Yo sé y qué es. arregladas. Yo sé qué es, hermano, es esclavitud. Mira, hermano, yo le voy a decir algo. Fuera. Yo le voy a decir algo. El hombre que busca a Dios y se guarda para Dios, ni piensa en eso. Dios lo va a iluminar también. ¿Me entiendes? Ahora otra cosa es que el problema es, como nuestra hermana Charlene dijo, que no toman en cuenta el contexto cultural e histórico. Porque, hermano, hay cosas que eran solamente para esa cultura, que no nos pertenecen a nosotros. Como hablamos sobre cuando es una verdad universal y cuando es algo solamente cultural. Por eso, usted, ¿Cómo uno puede sacar una cosa, un verso, debajo de las leyes, aplicarlo hoy en día, a ponerse un yugo sobre la gente, sin tener en cuenta el contexto? claro que no. Y porque sacan solamente una parte de la ley y lo demás no se aplican. ¿Qué es? No, ellos no lo ven así. Ya, sorry, Omar. Están como los fariseos, que le imponían carga al pueblo que ellos mismos no llevaban. Eso es triste, ¿Tú ¿eh? sabes cuán más triste es que una persona, un líder, sabe la verdad Uy, sí. y sigue en la mentira Eso sí, y enseñando Eso es fuerte. la mentira? Eso es fuerte. ¿Tú sabes cuánto sufrimiento la gente, cuánto una persona sufre? Yo también comprendo que no lo vi, son así que no creen en Dios, ¿verdad? Ellos están así por su beneficio. Porque si no te creyeran en Dios, tuviera temor de Dios en el cielo. Porque Por sabes que Dios mira todo. Hermano, Es un sufrimiento terrible, hermano. Oiga, por eso yo no me comprometo de que no, que diga Esclavitud es. la palabra. Dios está en el cielo y tú sirves a Dios. Por eso, por eso es que yo le digo a ustedes, cuando sale con cosas raras, digo, aclara eso, porque tú vas a traer problemas. Una vez que tenga temor de Dios no va a hacer eso, hermano, porque sabe que Dios lo está mirando. Que algún día va a estar delante de Dios y va a Y tener si que lo darle hace porque no cuenta cree en de Dios, da ahí eso. por beneficio. Entonces, no hay temor. No hace mucho de vosotros, maestros, porque bueno. Ya, ¿eh? Yo puedo estar abajo de una cueva y yo estoy pensando que Gran el Señor porque está responsabilidad. mirando abajo de la cueva. No, Bueno, está mirando. Dios tenga misericordia. Es algo serio, ¿eh? Muy triste. Usted se ríe, pero Claro. miles de personas Ay, sí. están bajo ese yo le llamo encadenamiento. Millones. No sé cuántas personas no están en Triste. iglesias grandísimas, pastor. Triste. Millones. Y si eres así, Mira, Yo he visto iglesias a veces uno está viendo ciertas prédicas y uno ve iglesias, todas las mujeres con el velo. ya. Y yo digo, ¿qué es lo que pasa ahí? Porque la mujer tiene que tener el velo. Los ortodoxos todavía lo usan. Quizás He es una visto, iglesia pastor. ortodoxa, quizás. Vi un No, pastor- no, y cristiana, Charlene, hay iglesias. Aquellos que quieren judaizar, No, pero, ellos también lo pero hacen. hay que iglesias cristianas pentecostales muy radicales. Y está diciendo un pastor que con los Dale, velos dale.
Y que, Pero muy radicales, Charlene. y que las mujeres no podían usar tacones. Que no se podía. Y el hombre era muy joven, un pastor joven. Y yo, ¿Sabes, Charlene? que no se- ¿Cómo? No, ya me salí, ya. por eso. Ah, no, a mí me encanta, ¿no? que eso era contra el Señor. Él le dice, no, es una atadura, tú tienes que pedir al Señor que te libere de esos tacones. Mete con mis zapatitos. Yo me quedo en mi casa con... Fuera espíritu de tacón. Ahorita se me quedó en mi Uy, casa. pero es tan fuerte. Hermano, ¿no? hermano, no perdamos la línea, por Sorry, favor. sorry. Vamos. Ay, Es mejor reír porque es algo triste. Porque es que ya sacan unas cosas que uno nunca se imagina, Yo me pastor. quedo en mi cuartico De con verdad calma. que. ¿Dónde está? Para yo no ingreso, sí. Varón, yo me quedo leyendo mi griego en mi casa. Yo me quedo ahí. Yo me quedo leyendo mi griego en mi casa. Qué locura, Dios. Ok, entonces, mi gente, Violeta, vamos a terminar con broche de gloria aquí. Soy yo, amor. Objetivo 6.10, hacer corresponder temas bíblicos con las fuentes históricas que proporcionan un trasfondo histórico para su Estudio. estudio, Violeta. ¿Alguna vez, trasfondo histórico, historia, alguna vez se ha preguntado cómo los gusanos llegaron al infierno? Ay, eso está fuerte, ¿eh? Y no mueren. Una vez, mientras leía Marcos 9:48, las palabras, donde el gusano de ellos no muere, Y el fuego nunca se apaga. Ay, Dios de me no existe impresionaron infierno. en forma extremadamente inusual. Comencé por curiosidad a realizar un estudio de la palabra infierno, utilizada en este pasaje. La palabra original traducida como infierno es Gehenna, Qué gena. el fertero de basura de Jerusalén. Aunque tal vez usted no reconozca el nombre, este aparece a menudo en el texto original. De hecho, Cristo utilizó esta palabra 11 de las 15 veces que habló del infierno. Vea, por ejemplo, en Mateo 10:28, 23:33 y Marcos 9:43. ¿Qué? Pues explica las imágenes fascinantes que hay detrás de esta palabra. Esta es la forma griega del término hebreo Hinnom, o Valle de Hinnom, que era un valle profundo y angosto situado al sur de Jerusalén. Allí los judíos idólatras sacrificaban a sus hijos al dios Moloch. Wow. Después de que Acab introdujera la adoración a los dioses de fuego. Después de que esta práctica fuera eliminada en el tiempo de Josías, el valle se convirtió en el común vertedero de desperdicios de la ciudad, donde se tiraban los cuerpos de los criminales, los esqueletos de los animales y toda clase de basura. Por su profundidad y estrechez y por el fuego y humo que ascendían de él, el valle se convirtió en el símbolo del lugar del futuro castigo de los malvados. Weiss, 1976, page 40. La idea de los gusanos que se arrastran continuamente en el lugar de los desechos aparece en una referencia en el último versículo de Isaías que dice, porque su gusano nunca morirá ni su fuego se apagará. Isaías 66:24. En este texto no se menciona el vertedero de basura, pero está fuertemente implícito. Es seguro que el infierno no tiene gusanos, pero este estudio histórico y geográfico nos ayuda a entender la imagen simbólica que Cristo está utilizando. Las escrituras están arraigadas en la historia. De hecho, es imposible entender la Biblia claramente sin tener un conocimiento mínimo de su trasfondo histórico. Si usted no comprende muchos de los acontecimientos principales de la historia de Israel, siéntase en la obligación de hallar un libro que se lo explique. El solo hecho de tener una idea general de los 10 o 12 acontecimientos principales de dicha historia revolucionará su estudio del Antiguo Testamento. Páreme ahí. Aquí hay algo que queda nublado. ¿Eh? ¿O no? Vamos ahora al sentido espiritual. Cuando Jesús escoge este lugar para ilustrar ¿qué? Una verdad. Una verdad espiritual acerca del tormento eterno. Una cosa es que la gente no entiende que lo que se ve fue hecho de lo que es. No se ve. Yo creo como que hay cosas como que la gente necesita como más luz. Me explico. Si en este mundo hay gusanos, en cosas de pudridumbre, de vertedero, ¿me entiendes? Ahora, hay un lugar de tormento que dice donde el gusano de ellos no muere Nunca se apaga. y el fuego nunca se apaga.
Dirán la gente, no, pero es que... No, espérate un momento. Lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Decir que ya eso existe ya. ¿Me doy a entender? Quiere decir que en el mundo, en el lugar de tormento, Ya pasó. Ya está. eso existe ahí. Existe, Sí, ya porque se por está. eso cuando leí, yo dije que raro, porque dice el libro al autor que dice, es seguro que el infierno no tiene gusano, pero es una historia, que es una alusión, pero de verdad... ¿Cómo él sabe? Seguramente que no. Sí, Usted porque ve lo él- importante del maestro. Yes. Yo vi eso, pero yo dije... Por eso dije que hay una laguna, déjame aclararlo, Ajá, para evitar claro. Uy. cosas, Sí, yo le bendiga, confusión. hermano, porque eso... No, ya- hermana, porque usted tiene que Yo dije, no aclarar. voy a preguntar porque ya está hacheleano, ¿ven? Como No, arrepiéntete. Hay que aprender persecución, hay que Ay, orar. Dios mío. Sal fuera. Sal fuera. Ok, entonces, Jesús mismo dijo, Jesús es que está hablando, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces, los científicos en el fondo del mar Yeah. encontraron un lugar como de lava. Ok. Y en esa lava habían ciertos gusanos Oh, ya. que vivían en ese fuego. A tal grado que le llamamos los gusanos del infierno. Ay, Jesús. Ok. Si eso es aquí en lo físico. Yeah. Y lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. En el lugar de tormento, en el lugar que invisible, en el mundo espiritual de tormento, todo tiene su estructura y todo tiene su existencia. ¿Me doy a entender? Lo mismo el parábola de el rico Lázaro. ¿Está claro? Sí. Entonces, por eso es Hay un importante, espiritual ahí. es el mundo espiritual. Entonces, observe esto. En el Edén había árboles, ¿sí o no? Sí. Lógico que había animales también. Ya. Ok. Ahora, la Biblia habla del lago de fuego. Nadie ha caído en el lago de fuego. Lo primero que le van a entrenar va a ser el anticristo y el falso profeta. Apocalipsis capítulo 19, versículos 20 y 21. Después el diablo le va a acompañar y todos sus seguidores. Pero las personas que mueren ahora sin Jesús, van a, como, vamos a decir, al lugar de tormento temporal. Al Seol o al Hades. Pero es infierno. En cuanto a tormento, es un infierno. ¿Me doy a entender? Entonces, allí son torturados, Ay, sí, torturados. sí, torturados por los demonios, cogiendo fuego, es podridumbre, y donde hay podridumbre, ¿qué hay? Gusanos. Gusano. Usted dirá, pero eso es espiritual, espérate un momento. Lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Y en el estado que el árbol caiga, será juzgado. Entonces, existen los gusanos y peor de ahí. Y peor de ahí. Sí, yo entendí insectos, demonios, todo, toda... Y peor de ahí. Sí. Porque el ser humano será atormentado, torturado en todos los sentidos. Santo. Pero eso es importante conocer las escrituras y explicarle bien, que la gente se rebelen. Tú ves que mucha gente se te rebelan. Cállate la boca, no hable eso, son los demonios. Cállate, Satanás, tú. Sí, Entonces, claro. ¿qué me entienden? En el No, nombre de es la Jesús. verdad. Esos son los demonios que no quieren que uno predique, que uno enseñe. Claro. Violeta, por favor. Wow. Fuerte. Ya. Ay, Jesús. El solo hecho de tener una idea general de No, especialmente. es especialmente importante que usted tome nota de cualquier referencia que la Biblia haga de la fecha de los acontecimientos históricos. Por ejemplo, Isaías afirmó haber tenido una visión del Señor en el año que murió el rey Uzías. Isaías 6:1. El registro bíblico nos revela que esto puso fin a un tiempo de prosperidad y al reinado extenso de un rey, más de 40 años. Wow. Al tener conocimiento de esto, entendemos por qué Dios necesitaba reafirmar al profeta que él todavía era el soberano rey de Israel. Ciertamente, junto con el mensaje de los profetas, debe estudiarse la historia bíblica pertinente a todos ellos. Cuando se hace referencia a un rey, busque la descripción del reino de ese monarca de los libros de Reyes y de Crónicas y familiarícese con la situación histórica correspondiente. Páreme ahí. Babilonia. Nabucodonosor. Nabucodonosor tuvo un hijo.
Merodach, Abí Merodach, si no me equivoco, fue asesinado. Y el que lo asesinó después también murió. Y llegó al poder Nabonidot. Nabonidot se mudó a Teima y dejó a su hijo Belsasar en el reino. Nabucodonosor era como un bisabuelo. ¿Me entiendes? No, porque aquí viene, culturalmente ¿Sabe el nombre de? se le atribuía al rey, hijo de tal monarca que fue más prominente, y en ese caso fue Nabucodonosor. Eso es cultural. Como también en los años que cuenta Jeremías y en los años que cuentan los babilonios. ¿Me doy a entender? Que es muy importante eso saberlo, porque la crítica racionalista, esa crítica que vive buscando todos los fallos de las escrituras, que no puede ser palabra de Dios, que no puede ser inspirada, que la palabra de Dios no es esa profecía tan exacta, no es posible, que Daniel es un libro histórico, y que Daniel escribió después que los acontecimientos se dieron. ¿Me entiendes? La crítica racionalista, que además todo es con la razón, ¿me entiendes? Que le quitan lo divino, ¿me entiendes? Lo divino a las escrituras, y quieren todo naturalizarlo a lo natural. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que uno tiene que estar totalmente empapado de las escrituras bien, conocer la historia, conocer los acontecimientos para poder explicar las cosas. Porque ellos van a buscar hasta argumentos falsos. ¿Me entiendes? Para poder sustentar su teoría. Entonces, la crítica racionalista, aquella que contradice la inspiración total de las escrituras, ¿me entiendes? Porque todo es con la razón, porque son también de lo que dice, sí, la Biblia contiene, pero no es. Por eso hay muchos líderes que ya no creen en Dios. Yo vi en Trouw Dagblad Es como una página. ya, que un pastor escribió todo lo que cree es asalariado, pero por esa desmitificación, Sí. quitar todo lo sobrenatural y eso muy crítico de la palabra, Sí. termina a no creer en Dios, No. pero sí sigue en el FAC, sigue ejerciendo el liderazgo, el pastorado. Ok. Entonces, un alumno le habló con ese señor. ¿Habló así? Con el jueves. Entonces, negó rotundamente. No es verdad, porque la gente que predica cree en Dios. No es verdad. Porque él mismo es teólogo y no quiere aceptar eso. Por eso, cuando siempre decía algo, pero los críticos dicen, pero y dije, entonces, ¿qué pasa? Ahora, en ese momento sí me puso un poco... Ahí vamos yo lo que dije, venimos, ¿sí, Charlene? Sí, todo lo que yo digo. Vamos. Que Dios, ¡Fuego! pero quizás, y yo dije, bueno, entonces terminarás a no creyendo la Biblia. Y así mismo es. Y se cerró todo y todo el mundo se fue a casa y me ve como que esa negrita como que... Son blanquitos todos. Sí. Ay, mi madre, qué lucha lleva Charlene ahí. Ay, no, pero me encanta. Ik hou van uitdaging. ¿Y hasta ahora estudiando, hermana? En Rotterdam, Todos los que jueves. todos los jueves. Y terminando, ¿Qué 2 estás años ya estudiando? pasó. ¿Qué estás estudiando? Introducción en la Biblia, y uno pasa todos los libros. Entonces ahí nosotros aprendemos que the Kerkfathers, Los padres de los la iglesia. padres y los críticos que dicen, que piensan, y te obligan a estudiar el libro. Entonces se enriquece. Claro, para mi persona pues hay muchas cosas que no estoy de acuerdo, pero el Señor me envió ahí y uno puede poder entender su teología, porque muchas veces ellos mismos no tienen esa profundidad. Él no tiene eso. Por algo el Señor me envió ahí, pero es para mí, me enriquece, porque sabiendo todo lo que nosotros estamos aprendiendo aquí, y ellos hablan, yo dije, pero si supieran lo que estamos estudiando,
Es algo poderoso. Amén. Pero quedan así. Ya, flac. Pero muy, muy bonito, sí. Superficial. Es fue 2 años muy bonitos, sí, porque uno puede discutir también, y a cosas pequeñas, por ejemplo, de los Kerkfader, los padres cristianos de antes no conocía, no sabía que ellos escribieron algunos libros de historia, me encanta historia, entonces todas esas cosas uno aprende mucho y te obligan a pasar todos los libros. Ya. Casi terminando. Y luego cuando termino aquí, yo sigo 3 años más. 3 años más. Pero no tocarte de la Biblia porque te hacen de hacer exégesis y todas esas cosas, es diferente. Ahí yo no quiero entrar. Pero yo quiero hacer, ¿cómo se dice? Traduce, pastoral. Ayuda pastoral. Ya Ayuda pasó. pastoral, sí. Eso yo voy a hacer 3 años. Allí se aprende mucho filosofía, Ok. psicología, cómo conocer a la persona, cómo poder ayudar a la persona máximo, una persona que tiene problemas. Qué lindo. Ya estoy haciendo donde yo trabajo un poco. Ya, la práctica. Y tú sabes, pastor, perdón. No, está bien, ya estamos terminando. Hay 2 pastores en la iglesia, pastores de Ejército de Salvación, yo trabajo. Mañana es Pascua. Oh, gloria a Dios. Y me llaman a mí, Shalén, tú puedes ir a predicar allá. Y yo soy libre, ¿eh? Y yo dije, pero sí, los clientes les encanta. Y ellos mismos tienen el tag, ellos tienen que hacerlo. Pero son ellos, tú dices, Pero son ellos ustedes. quieren que yo lo haga. No, Pero es pero- por la mañana, pero a mí me encanta la gente. No, pero son ellos que lo tienen que hacer. Sí, pero yo veo como que el Espíritu Santo, porque cuando yo hablo es diferente. Claro. Toca. Porque ellos así, y leo y ora. Ellos leen algo, Ya, sí, es de esa. pero a mí no, yo leo nada, un porción de la palabra y Amén. todo el Amén. Espíritu Santo habla, ¿no? Amén. Claro, hermana. Entonces, Ellos yo no dije, están escuchando esa gente. es una parte de pastorales horas Sí, también sí. con la gente. Es muy lindo. Es triste, pero ya, que la gente no quiere asumir su responsabilidad por falta de espiritualidad. Porque sean como que ya no tengo deseo, entonces Shalén, hágalo tú estás, hágalo tú, hágalo tú. Entonces, pero es triste Es triste. porque si llegará un momento tú vas a cansar de No, que te Papa aparte, Flaco. que te aparta. Llegará un momento que tú vas Te a aparta, cansar te siempre aparta. lo mismo y es un fado. Te aparta. Ay, tengo que hacerlo otra vez, como que Claro. una rutina. Ajá. Pero no hay Ya. Te esa aparta, amor, no es amor. vigor, ese amor para hacer las cosas así. te aparta, lamentablemente. Ya. Mi gente, entonces, para los que van a ver el video de los hermanos, el lunes comenzamos con este nuevo libro. Ay, la ficha no. El viernes, cuando tengamos estudio los viernes, también con este nuevo libro. Y el sábado también comenzamos con este nuevo libro. Entonces, así que, por favor, hoy paramos con el libro Principio de Interpretación, El libro corto. porque en realidad nosotros lo terminamos, pero lo estamos repasando Sí, a petición de ustedes. pero muy bueno. Yo sé que se aprende mucho con este libro, Mucho, es muy bueno, se lo recomiendo. Sí, yo quiero hacer el examen Para hoy. el futuro, Claro, Yo lógico. voy a terminar el 18 primero. Sí, no, tranquila, que todo va a salir bien. Nombre es Jesús. Amén. Entonces, por favor, ya terminamos, por favor. Sí, pare. O cuando estaba hablando eso se puede Sí, cortar, ¿no? no importa que lo pongan, no importa.